Entonces creo que ya se está grabando. Iniciamos esta sesión de la semana del día 9 de septiembre. Digo, 2 2 de septiembre, perdón. El día de hoy vamos a ver entonces los tópicos de ping y tracert. ¿Sí? Estos son dos comandos muy utilizados en Windows. Estaremos utilizando el ping y el tracert. Y por ahí también estaremos utilizando el traceroute, que es en realidad un trazado de la ruta. Nada más verificar. Porque ya se están empezando a conectar más estudiantes. Igual pues estamos grabando esta sesión para que para los que llegaron un poquito más tarde pues puedan verlo después. Nada más lo voy a comentar. Bueno, entonces es parte del módulo 13. No sé si por ahí ustedes tienen chance, pues tienen que ir revisando también el material que vamos viendo en Cisco NetAcad, ¿no? En www.netacad.com, ¿no? Y tenemos esa ventaja que pues somos una academia en Cisco y tenemos la oportunidad de ingresar a los materiales, ¿no? La verdad es que hay mucho material, hay mucha información. En estas sesiones prácticamente no nos alcanza a ver toda la información que tenemos porque es demasiado. Hay cosas que ustedes lo pueden revisar. Lo que yo reviso aquí en las clases es, digamos, lo primordial, lo principal que ustedes van a requerir conocer. Entonces lo vamos viendo parte del módulo 13, que viene siendo Internet Control Message Protocol, que es un protocolo muy importante, que es el protocolo de mensajes de control de Internet. Y vamos a verlo en los dos casos, ya sea en IPv4 y vamos a ver la diferencia en IP versión 6. Vamos entonces con cuál es el objetivo de este módulo como tal, el módulo 13, utilizar varias herramientas para verificar la conectividad de la red, ¿no? Hacer un testing. Vamos a ver primeramente los mensajes ICMP y vamos a ver que pues no solamente es para verificar si el host está disponible en algún caso, que es lo que utilizamos normalmente. También en IPv6 tiene algunas funcionalidades, digamos, adicionales. Vamos a ver cómo se realiza el testing. Y pues el día de hoy va a ser más la parte teórica y el día de mañana la sesión vamos a aprovechar para ver la parte práctica. Vamos a hablar un poco más de la práctica. Para darles chance a ustedes que revisen también la práctica y mañana pues vemos las dudas que vayan surgiendo respecto al manual. Entonces vamos a ver los mensajes ICMP. Recordemos que ICMP son los mensajes de Internet Control Message Protocol. Son los mensajes que conocemos normalmente como el ping, ¿sí? Y vamos a ver también que también son los mensajes de trazado de la ruta, ¿sí? Entonces, su denominación, digamos, es el ICMP. Por eso, digamos que nosotros cuando vemos en el Packet Tracer nos va a aparecer como el paquetito y nos va a aparecer ICMP ahí. Eso lo vamos a ver mañana. Entonces tenemos ICMP dos versiones. La versión ICMP versión 4, que ya suponemos que es para IP versión 4, ¿verdad? Y ICMP versión 6, que es para ICMP versión 6. Estos no son exactamente igual. Recordemos que en IP versión 4 y IP versión 6 no son exactamente igual cómo se hace el proceso de encapsulado. Entonces tenemos, digamos, alguna cierta información que se quita para IP versión 6 y alguna información que se agrega. Sobre todo se trata de hacer un poco más simple, como dicen, un poco más simple, un poco más entendible. Entonces, como nos dice aquí, Internet Control Message Protocol provee un feedback, que es una retroalimentación para nosotros, respecto con qué? Con el procesamiento de los paquetes IP en ciertas condiciones. ICMP versión 4 es para la IP versión 4, ICMP versión 6 es para la IP versión 6. Y aquí nos dice que incluye funcionalidades adicionales. Esto es muy importante conocer estas funcionalidades. De repente, si hablamos nada más de ICMP versión 4, es mucho más simple. ICMP versión 4, ¿qué es lo que tenemos principalmente aquí?
tenemos entonces, digamos, estos 3 puntos principales. Vemos si un host es alcanzable, un host en un dispositivo en la red es alcanzable. Vemos si el destino es alcanzable, porque podemos hablar solamente de un host o podemos hablar de una red en general. Yo puedo decir, por ejemplo, quiero conectarme con una computadora en particular de la Universidad de Colima, o con un servidor en particular. O puedo decir, quiero ver si la red de la Universidad de Colima está disponible. ¿Ok? Entonces, ahí sería la red o un servicio en particular, ¿no? Podría decir, quiero saber si ese servicio, el servicio de, por ejemplo, la página web, ¿sí? O el servicio HTTP está disponible, por ejemplo, en la universidad. Entonces, podría saberlo también gracias al ICMP. Y puedo saber también si el tiempo ha excedido. Cuando yo quiero solicitar cierta información, entonces, cuando pasa cierto tiempo, entonces me manda un mensaje que el tiempo ha excedido y no tengo alguna respuesta. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí nos dice que ICMP versión 4, digamos que los mensajes no son realmente tan importantes como se podría decir. Entonces, por algunas cuestiones de seguridad, algunos administradores de red pueden optar por cancelar este servicio. Entonces pueden decir, ¿sabes qué? Yo voy a cancelar este servicio. No quiero que me hagan ping a mis dispositivos. ¿Sí? En el caso de IP versión 4. Pero en el caso de IP versión 6, no va a suceder lo mismo. En IP versión 6 vamos a ver justamente por qué en IP versión 6 no va a suceder lo mismo. Perdón, tengo por aquí a mi niño y pues de repente a veces estar en la casa no es tan sencillo. Bueno, entonces, hasta aquí, no sé si hay alguna duda de lo que acabamos de comentar hasta ahorita. Está todo claro, profesor. Ok, entonces, nada más quedando claro que en muchos casos va a suceder eso, inclusive por cuestiones de software a veces. Que el software muchas veces, el antivirus o el firewall, no va a permitir el uso de esta herramienta, el ICMP versión 4. O sea que en algunos casos no le vas a poder dar un ping a un host por cuestiones de configuración. Pero eso pasa generalmente en IP versión 4. En IP versión 6 vamos a ver que cambia un poco. Entonces digamos que de repente hasta casi está en desuso, ¿no? Porque si realmente el software no me va a permitir entrar o no me va a permitir hacer ping, pues es como algo poco confiable realmente. Yo puedo decir, pues probé y no está, pero puede ser que haya sido por una cuestión de software. Y yo no sé cómo distinguirlo. ¿Ok? Entonces dice, tenemos primero el host reachability, que sería la alcanzabilidad, ¿qué tanto puedo alcanzar un host? Y a este la vamos a denominar un eco. El ICMP eco es lo que le llamamos principalmente el ping. ¿Sí? Un eco porque yo envío una información y me responde, entonces por eso le llamamos un eco. Y se utiliza para probar, test, la alcanzabilidad de un host, un dispositivo dentro de una red. Entonces, aquí me dice que un localhost envía un eco, digamos un ping, podemos redondearlo así, a otro host. Si el host está disponible, entonces responde, digamos, con un eco. Aquí nos da un ejemplo, dice H2 en esta PC es alcanzable, y aquí me dice sí, ¿no? Entonces, simplemente es para verificar si es alcanzable un destino. Vamos a ver entonces qué sucede con el destino o el servicio inalcanzable. Entonces podemos tener las dos cosas. Recuerden que una cosa es un destino y otra cosa es el servicio. Entonces vamos a ver si un servicio o un destino es alcanzable. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que nosotros en IP versión 4 utilizamos 2 bits. Entonces, si utilizamos 2 bits, ¿qué pasa si se envía 00 en esta parte? Si se envía 00, quiere decir que la red no es alcanzable, como lo que les comentaba la Universidad de Colima. Es como si yo quisiera llegar a conocer si la red está disponible. Entonces, la Universidad de Colima, por ejemplo, le tendría que dar 148, 168.0.0, ¿verdad? Le tendría que dar un ping a este, porque es una red clase B, ¿verdad? Entonces, esta es la porción de red de la Universidad de Colima,
Entonces, yo si le doy un ping a esto, tendría que probar si la red está disponible. Entonces, en esta parte, si no está disponible la red, me va a responder con un 00. Por eso tiene un número 0 aquí. Y luego, si el host es alcanzable, imagínense que yo quiero, vamos a suponer que es 148.213.1.2, es la dirección del servidor DNS o el DNS server. El DNS, recuerden que es el Domain Name Service o el servidor de nombre de dominio. Es el que me sirve para cuando yo escribo www.google.com y este me traduce a una dirección IP de destino. Entonces, si yo quiero darle ping a un host en particular, pues se lo doy así, digamos. Entonces, si me responde con el 01, quiere decir que el host es inalcanzable. ¿Sí? Ahora veamos otro caso. ¿Qué pasa si el protocolo es inalcanzable? Entonces, si el protocolo es inalcanzable, entonces me va a responder con un 2, ¿verdad? Un 1-0. ¿Sí? Y si el puerto es inalcanzable, entonces me va a responder con un 1-1. ¿Ok? Entonces, tenemos varias opciones aquí, ¿no? Pero si se fijan, ninguno de estos me dice si ese dispositivo en realidad está o no está, o si es un problema de software, ¿no? ¿Sí? Porque podría no responder el host, podría decirme que el host es inalcanzable, pero podría ser una cuestión de configuración. Vamos a verlo ahora con IP versión 6. El primero, si se fijan, se parece bastante, dice, pero aquí es un poco más claro. Aquí me dice que no hay una ruta al destino. Es parecido a lo que sucede generalmente con el 0 en el IP versión 4. Nada más que aquí dice es inalcanzable, entonces es como más difícil de entender. Es más fácil de entender si me dicen que no hay ruta hacia el destino. El siguiente es la comunicación entre el destino, con el destino, perdón, está prohibido de manera administrativa. Si se fijan, aquí ya le está diciendo. O sea, yo sé que está el dispositivo, pero no le puedo dar un ping. ¿Por qué? Porque está prohibido a través de un software, por ejemplo, de firewall o a través de un firewall. Vamos a ver entonces, el otro me dice que está fuera del alcance de la dirección de origen, ¿verdad? Entonces, esa puede ser también. Entonces, aquí te responde directamente en IP versión 6 y te está diciendo más, digamos, específicamente qué es lo que está sucediendo en esa red. Aquí me está diciendo, tú, como host en particular, no tienes, digamos, permiso para darle ping a ese destino. O no tienes alcance tú, no tienes permiso para llegar a ese destino. Entonces, aquí te está diciendo muy específicamente. Ya el otro, digamos, se parece un poco más a lo que es el host unreachable o inalcanzable, que sería la dirección de destino es inalcanzable. Aquí ya simplemente no está el destino, ¿eh? No hay ningún dispositivo configurado con esa dirección. Y finalmente el puerto, ¿no? El puerto es inalcanzable, ya ahí sería por último, ¿no? ¿Sí? Entonces el puerto es inalcanzable, puede ser por problemas también del dispositivo, ¿no? De la tarjeta del dispositivo. Entonces, si se fijan aquí en IP versión 6, es mucho más fácil identificar qué es lo que está pasando realmente. Y en IP versión 4 es un poco más como general, o sea, tienes que adivinar un poco qué sucede ahí. Vamos a ver entonces también que tenemos, cuando nosotros enviamos cualquier paquete a través del Internet, cualquier paquete, si hablamos de paquete, estamos hablando en capa 3. Recuerden que tenemos capa 1, layer 1, capa 2 y luego tenemos capa 3. Entonces, si hablamos aquí de bits, recuerden, y luego aquí hablamos de frames, a manejar en inglés, frames o tramas, y aquí tenemos packets, ¿no? Paquetes. Entonces, si hablamos de paquetes, tenemos siempre, en IP versión 4 vamos a manejar el TTL, que es el time to live. Recuerden que en capa 2 no había eso. En capa 2, pues un paquete puede estar recorriendo, una trama, perdón, puede estar recorriendo de manera infinita de la red y nunca para, porque no tiene nada que lo pare como tal, como esto que vemos en los paquetes. ¿Sí? Entonces, el TTL me sirve pues también para que no hayan esas tormentas de información a través del Internet. Entonces, un paquete que tiene cierto tiempo y no llega a su destino, simplemente se desecha. ¿Sí?
para que no esté buscando, digamos, un paquete no llega a su destino y está buscando de manera infinita a ver por dónde llega. Simplemente después de cierta cantidad de saltos, vemos, ya digamos, elimina ese paquete. Y en IP versión 6 vamos a tener, digamos, otro nombre que va a ser el límite de saltos. Entonces, si se fijan, es un poco más claro en IP versión 6. Aquí me dice time to live, y eso es como un poco más difícil saber de qué se trata, ¿no? Y aquí me dice hop limit, o límite de saltos. Hop sería saltos. Entonces, es más fácil entender muchas veces en IP versión 6 qué está pasando, ¿no? Entonces, aquí me dice, está dando un ping, por ejemplo, a esta dirección, y me va a responder, ¿no? Por lo general me responde 4 paquetes, ¿sí? Se envían 4 paquetes, y aquí, por ejemplo, me dice se recibieron 4, y se perdieron 0, me dice. Y esas son las estadísticas de ese ping. Y nada más entender las diferencias de estos dos. En IP versión 6 se habla de límite de saltos. Y aquí me dice que los mensajes del tiempo excedido se utilizan para la herramienta traceroute. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora, justamente en un momento más, esa herramienta, ¿no? En el caso de IP versión 6 le decía yo que había cierta información adicional que se requiere. En el caso de ICMP versión 6 va a ser muy difícil que un encargado de red anule este protocolo, ¿sí? Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque lo requiere. Vamos a ver que tenemos dos casos. El primero es cuando se comunica un router hacia, vamos a suponer que es una computadora, por ejemplo. Y en el segundo caso, cuando tenemos dos hosts, por ejemplo, dos computadoras que se quieren comunicar a través de la red, ¿no? Acá, entonces, dos computadoras que se comunican. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que yo tengo un router que se quiere comunicar con un dispositivo? Estamos hablando en IPv6, ¿verdad? Entonces, tenemos la parte de asignación dinámica. Igual que lo vemos en IP versión 4, tenemos la asignación dinámica de direcciones IPs. O sea, que se asigna direcciones IPs de manera dinámica a los dispositivos, para no estarlo poniendo manualmente. Entonces, tenemos dos tipos de mensajes. El primero es el router solicitation, que lo envía al host. Entonces, vamos a ponerle por acá. Y el host va a enviar un mensaje de RS y el router le va a contestar con un mensaje de router advertisement. Y por acá tenemos, en el caso de dos dispositivos, vamos a tener de un dispositivo lo va a mandar el network solicitation. El network sería como el vecino, y por el otro lado vamos a tener el network advertisement, que sería como la respuesta. Entonces la solicitud va a ser el que envíe y el advertisement va a ser del que responde. ¿Por qué sucede esto? En el caso de IP versión 4, tú cuando solicitas una dirección IP te asignan una dirección IP exactamente. Y en IP versión 6 no sucede eso. En IP versión 4, por ejemplo, tú solicitas y te dicen, bueno, tú vas a usar la 192.168.10.100. Eso sucede, por ejemplo, en sus casas, en el access point que tienen ustedes. Les asigna de manera directa. En IP versión 6 no sucede eso, ¿sí? Entonces, aquí en IP versión 6 podríamos tener 2000, ACAD, DB8, así, 2.20001, 2 puntos, 2 puntos. Entonces me está asignando solamente, si se fijan, es los primeros 4 excetos, solamente la porción de red me está diciendo. ¿Y qué sucede con la porción de host? A mí me tendría que decir, por ejemplo, 2.2.10 o 20 o 30. ¿Qué número yo voy a usar? Entonces, lo que sucede en IP versión 6 es que yo voy a utilizar un número generalmente aleatorio de estos. Y como hay una gran cantidad de números aquí, entonces yo utilizo uno. Yo elijo uno de manera, digamos, automática. Pero ¿qué sucede? Yo tengo que elegir uno y preguntarle a los vecinos si no tienen ya esa dirección. Entonces yo elijo uno y les pregunto a los demás, oigan, ¿alguno de ustedes tiene esta dirección? Y si alguno me responde, pues simplemente busco otra dirección. Otra vez pregunto, ¿alguno de ustedes tiene esta dirección? Ninguno, entonces yo lo utilizo, ¿verdad? No sé si hasta aquí hay ya alguna pregunta. Podemos pararnos un momento si tienen alguna duda respecto a esto. ¿Qué sucedía? Como les decía, en IP versión 4,
teníamos nuestro router y simplemente el router, yo le solicitaba una dirección y el router me asigna una dirección pero completa. Aquí está. Y en el caso de IP versión 6 me asigna el prefijo solamente de la red. O sea, me dice solamente cuál es la porción de la red, pero la porción de host me la deja a mí para que yo la elija. ¿Okay? Nos vamos entonces con los mensajes. En este caso, recuerden que tenemos el RA, que es el Router Advertisement, que es el mensaje que responde el router a la PC, ¿recuerden? Entonces, se dice que se envía cada 200 segundos. ¿Sí? No es un mensaje que se está enviando cada rato, si se fijan. Dice, para proveer la información a los hosts, ¿no? Eso es simplemente para mantenerlos, para decirles, ¿sabes qué? La dirección se mantiene, ¿no? Realmente, generalmente no cambia esto, ¿no? Pero es como para mantenerlos, digamos, a los dispositivos, para tener en cuenta cuáles son los dispositivos conectados también. Entonces, si se fijan, no es que se envía cada ratito esto, 200 segundos, ¿no? Que son como cada 3, 4 minutos, ¿no? Entonces, incluye la información del host como el prefijo. ¿Cuál es el prefijo? La longitud del prefijo, la dirección DNS. Esto sí lo requiero. O sea, esto no lo puedo adivinar. Esto sí lo requiero yo. El DNS, ¿dónde está mi servidor de nombre de dominios? ¿No? Entonces, eso sí lo requiero. Y el nombre del dominio también. ¿Sí? Entonces, esos temas sí los requiero. Entonces, sí me los va a asignar. Y aquí dice que un host que utiliza este protocolo Slack utiliza como su default gateway la dirección de enlace local o el link local. Entonces recuerden que teníamos una dirección de link local. Entonces un dispositivo, en este caso el router, tiene dos. Tiene uno que es el Global Unicast Address y tiene dos que es el Link Local Address. Por eso les recomiendo que sí revisen el material para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Entonces tenemos dos direcciones, a diferencia de ipv 4 solamente teníamos uno. Aquí tenemos dos direcciones. Una que se va a usar de manera global, como les decía, y otra se va a usar de manera local solamente. ¿Sí? Como decía, si este router por aquí se conecta con otro router, entonces va a usar, por ejemplo, en este lado ya no puedo usar el F80 2.2.1. Usaría el F80 2.2.2, por ejemplo. Si tiene otro enlace por aquí a otro router, usaría otro, que es el F80 2.2.3. Y así me voy, ¿no? Sí, porque esto se usa de manera local. Y obviamente también cambiaría su Global Unicast Address. Vamos a ver entonces qué sucede con los mensajes de Router Advertisement. Aquí me da un ejemplo, ¿no? De qué le está solicitando, como en palabras, ¿no? Dice que un router puede enviar mensajes de Router Advertisement, recuerda, en respuesta del Router Solicitation. Y aquí me dice, por ejemplo, ¿qué dice el PC1? Hola, dice, está preguntando si existe un router IPv6 en la red. Dice, yo necesito conocer cómo identificar la información de manera dinámica. ¿Ok? Entonces, el router le responde. Esto es, digamos, como en palabras, ¿no? Al final de cuentas, esto lo hacen ellos con la información que se envían entre ellos, ¿no? Le dice, sí, soy un dispositivo IPv6, o sea, sí respondió. Dice, yo soy R1, o sea, le está respondiendo, yo soy R1, y tú puedes utilizar Slack, dice aquí, para crear un Global Unicast Address. ¿Sí? El prefijo es este, si se fijan, les da solamente el prefijo 1, 2, 3, 4, los 4 extentos. Recuerden que aquí ya se quitaron los ceros, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo que el enlace local es F80 2.2.1 como default gateway. Entonces, ¿cómo le va a hacer el dispositivo? Va a utilizar este protocolo Slack para calcular una dirección ahí. Pero como les digo, él va a preguntar también a sus vecinos si es que esa dirección ya está disponible. Pero digamos que esta parte va a ser la comunicación con el enrutador. Y esto va a ser gracias a este protocolo. Por eso le llaman Internet Control Message Protocol. Ok, dice entonces un dispositivo que se asigna un Global Unicast, que es la dirección GUA que decimos, o Link Local Address, dice va a realizar
una detección de direcciones duplicadas, que es simplemente lo que les acabo de comentar. Va a ser el Network Solicitation para ver si algún dispositivo dentro de la red, entonces a esto le vamos a llamar Duplicate Address Detection, ¿no? O sea, detección de direcciones duplicadas. Ok, mira, si se fijan ustedes aquí, le dio el prefijo, pero esta computadora se asignó, digamos, la 2.2.10. Entonces, se fijan, como no hay ningún otro dispositivo aquí, pues él no va a tener problemas de asignarse esa dirección. Aquí dice, si otro dispositivo en la red tiene esta dirección, este responderá con un mensaje de Network Advertisement. Esto, por ejemplo, todo esto que yo les estoy comentando ahorita les puede subir ustedes para su mapa mental. Tenemos por una parte ICMP. De ahí se divide ICMP versión 4 y ICMP versión 6. Dame tantito, poner aquí. De ahí se divide, como les digo, tenemos ICMP versión 4, versión 6, y luego se divide nuevamente en ICMP versión 4, tenemos estas opciones, ICMP versión 6, tenemos estas opciones, que generalmente son mayores. Por ahí, Joel, ¿tienes alguna pregunta? Perdón, es que no lo vi. Profesor, disculpe, bueno, era una pregunta anterior. Cuando usted comentó sobre cuando se hace el ping en el caso del IPv versión 4 y un host, digamos, yo en mi computadora, yo no quiero que aparezca, ¿no? En el momento que hace el ping. ¿Cuál es esa configuración que debo hacer el host? ¿Es en función a modificar alguna información de mi computadora o modificar la información del direccionamiento? Generalmente es justamente no permitir ICMP. O sea, tienes alguna opción, pero en tu firewall de tu computadora, que viene generalmente con el antivirus. El ICMP, entonces tú tienes que decirle que no permita. ¿Sí? Entonces, por eso es que necesitamos conocer, digamos, de qué se trata eso, ¿no? Entonces, si tú le pones que no permita ICMP, que por lo general muchos firewall lo traen por defecto, si ustedes tienen activado su antivirus, digamos, al tope, a todo lo que da, generalmente te cancela este protocolo, que es, como les digo, el firewall de su dispositivo, ¿no? Y ahí va a depender del firewall, pero generalmente no es de manera directa, pues en tu PC que lo haces, sino a través del firewall. Sí, o tendrías que descargar alguna aplicación que lo haga. Y digamos que de manera natural no está una forma de configurarlo, pues, sino a través del firewall, que te diga, este protocolo yo no lo quiero activo. Y de esa manera, pues simplemente no te pueden dar ping. No sé si con eso contesté. Pregunta. Sí, Entonces, profesor. no sé si con esto Muchas también gracias. ustedes, con lo que yo les voy diciendo, también ustedes se van dando una idea de cómo van a armar su mapa mental, ¿no? Esto les sirve, el mapa mental les sirve mucho a ustedes porque ustedes ven como de manera general, como sin tantas palabras, ven cómo está todo este protocolo, ¿no? ¿Dónde me quedé? Bueno, creo que me ha quedado en esta lámina, creo. Entonces, dice, para determinar la MAC address, recuerden que necesitamos también en el caso de tanto de IP versión 4 como IP versión 6, nosotros por lo general conocemos la IP y necesitamos una MAC address. Sí, la MAC address de origen es la de nosotros, la de nuestra PC, y la MAC address de destino la necesitamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Dice que el dispositivo también va a enviar un Network Solicitation, ¿no? Entonces, ustedes por ahí van abriendo más, ¿no? El Network Solicitation, ¿en qué caso se utiliza? Uno, para saber si hay otro dispositivo ya asignado con esa dirección. Otra, para solicitar una MAC address. ¿Okay? Entonces, ahí ustedes van ampliando eso, ¿no? Entonces, aquí dice que el dispositivo responderá con un mensaje conteniendo la dirección MAC address, ¿no? ¿Sí? Se fijan aquí, Network Solicitation lo hace en este caso el router. Digamos que el router tiene un paquete que tiene que enviárselo a esta PC, pero él no conoce su MAC address, entonces él envía este mensaje de Network Solicitation y este le responde con su MAC address. Entonces, parte de la funcionalidad también de ICMP. De esta manera, el router 1 ya puede realizar su proceso completo de encapsulado, porque él, digamos, tiene toda la información hasta la dirección IP.
y él dice, yo lo tengo que enviar a esta red, pero no sé cuál es la MAC address del destino. Entonces utiliza este protocolo para solicitar esa MAC address. Vamos a ver entonces cómo se realiza el proceso del ping y el trace route. El comando ping primeramente entonces se utiliza tanto en IPv4 como IPv6 para verificar el uso de este protocolo. ICMP, aquí me dice, es importante, el requerimiento o la solicitud de un eco ICMP. Un eco pues es una respuesta simplemente, ¿no? Y entonces verifica la conectividad entre los hosts y provee, digamos, aquí dice, una tasa también de velocidad del tiempo en el que está respondiendo ese host, ¿no? Entonces, si una respuesta, en este caso, no se recibe dentro de un tiempo, el ping, entonces, ¿qué me dice? Indica que la respuesta no fue recibida. Y aquí me dice, es algo que ya nosotros lo vimos en el semestre anterior, ya lo vimos que en algunos casos sucede el protocolo justamente ARP. ARP es Address Resolution Protocol, es cuando un dispositivo tiene la IP de destino, pero no tiene la MAC address de destino dentro de su misma red, digamos, ¿no? Entonces, cuando no tenemos nuestra MAC address de destino, primero, en el primer tiempo, vamos a aplicar el protocolo ARP. Entonces, ¿qué sucede? Pues ese tiempo el otro protocolo estuvo esperando y me dijo, ¿sabes qué? Ya el tiempo pasó. Entonces, el primer paquete, por lo general, cuando ustedes envían por primera vez a un host, a un destino, por primera vez, el primer paquete por lo general se pierde. Aquí se está haciendo un ping desde un switch, que lo vemos aquí, ¿no? Generalmente los switches mandan 5 paquetes. En las PCs, por lo general, mandan nomás 4. ¿Sí? Con el ping normal. Vamos a ver que tenemos también otro ping, que es el ping-t, que es un ping, digamos, continuo, que no para. Entonces, ese ping a veces me sirve también para estar verificando la conectividad si hay una pérdida de información en algún momento. Entonces, lo vemos aquí, en la primera vez se perdió el primer paquete, en la segunda se llegaron todos. Aquí me dice, llegó el 80%, 4 de 5, y el round trip, que es el tiempo de vuelta, digamos, el mínimo es 0, aquí me dice, como es bastante rápido, el promedio es 0 y el máximo es 1 milisegundo, ¿no? Entonces está bastante rápido, ¿no? O sea, si me dice 0 milisegundos es que está menos del milisegundo, está en microsegundos, digamos, ¿no? Entonces tenemos por acá también, nos dice que se envía, en este caso ya recibió el 100% y otra vez me da la indicación, ¿no? De cuál fue el tiempo de vuelta, el round trip. Tenemos entonces también una dirección que es el loopback. Con la dirección del loopback yo voy a poder verificar, como dice aquí, indica que el protocolo IP está instalado de manera correcta en el host, en mi dispositivo como tal. Un error en este mensaje indica que el protocolo TCP/IP no es operacional en mi dispositivo. Es un problema de la tarjeta de red o es un problema de software ahí, ¿no? De instalación posiblemente, ¿no? Entonces, nosotros podemos dar un host así también. Voy a dejar aquí de compartir, voy a compartirles toda mi pantalla para ver un ejemplo, ¿no? Entramos entonces a CMD, símbolo de sistema, como lo ven ustedes aquí. Entonces, yo le puedo dar un ping a 127.0.0.1. Entonces, de esta manera yo estoy verificando si mi stack de protocolos de mi computadora está funcionando correctamente. Y me dice que sí, se fijan aquí, se enviaron 4, se recibieron 4, y el tiempo, pues dice al mínimo 0, máximo 0 y media 0. 0, pues prácticamente como es mi mismo PC, pues no hay ningún tiempo de retraso, ¿no? ¿Qué pasa con IP versión 6? También podemos dar un ping, pero recuerden que podemos 2 puntos, 2 puntos, 1. Quiere decir que de este lado habrá puros ceros, que ya no se escriben, ¿no? Simplemente es puros ceros y al final un 1. Entonces, por eso lo escribimos de esta manera. Entonces vemos que también no responde. Se fijan, el formato es un poquito diferente. Aquí me dice el tiempo es menor a 1 milisegundo y aquí ya no me dice el TTL, se fijan. Entonces, vemos aquí más, igual, paquetes enviados, recibidos, y nos da el tiempo también del round trip, ¿no? En este caso. Bueno, déjenme otra vez compartir.
las láminas. No sé si quedó claro con eso, cómo utilizamos para tanto IPv4 como para IPv6, ¿no? Entonces, vamos al siguiente. Aquí nos dice que nosotros también podemos hacer un ping a nuestro default gateway. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber si nuestro router que nos va a sacar fuera, digamos, de nuestra red de área local está disponible. También puedo ver eso aquí como un ejemplo, ¿no? Voy a poner nuevamente aquí, voy a compartir toda mi pantalla y voy a entrar nuevamente aquí. Se ve un poco pequeño, pero bueno, vamos a ver si vamos a hacer un poco más grande ahí. Ahí ya creo que ya se ve, ¿no? Entonces aquí lo que podemos hacer es ipconfig, por ejemplo, escribo, y me va a dar mi configuración IP. Y aquí me dice el default gateway, que es la puerta de enlace predeterminada, es la 192.168.0.1 en mi caso. La que yo tengo asignada es la 59. Esto es en IPv4. Y en IPv6, se fijan, esta es la que me están asignando. En caso de IPv6, este se está autoasignando, ¿no? La dirección temporal, me dice, y la dirección de IPv6 local, link local. Recuerden, este es el link local. Pero ahorita, en este caso, yo estoy utilizando solamente IPv4 en mi PC. Entonces le voy a dar un ping a la puerta de enlace predeterminada. Ping, entonces 192.168.0.1. Y ahí se fijan, me está respondiendo. Y aquí ya hay un cierto tiempo porque ya no es, digamos, de manera local. Aquí me dice entonces, estas son entonces las respuestas. De acuerdo a estas respuestas que se obtuvieron, el mínimo pues obviamente es 1, como lo vemos aquí. El máximo podemos ver que es 2 milisegundos y la media de esto pues es 1 milisegundo. Se fijan, el TTL cambió, en este caso el TTL, el time to live, solamente es 64, en el anterior era 128, ¿no? Ok, entonces este es importante. En IPv4 era el TTL, en IPv6 era el hop limit, o límite de saltos. ¿Ok? Bueno, vamos nuevamente aquí. Entonces, esto es importante. Si yo quiero saber si pues, no tengo internet por algún motivo, pues primeramente debería de verificar si mi default gateway está disponible. Si no está disponible en mi default gateway, pues simplemente no puedo salir. ¿Por qué? Porque gracias a mi default gateway, por eso le llamamos la puerta de enlace, porque por aquí yo salgo hacia otras redes. Yo solamente me quedo a mi nivel local, ¿no? Entonces puedo ver ese primer problema, ¿no? De verificar. Y una vez que yo le dé al default gateway, entonces puedo darle ping a un host remoto, o sea, un host fuera de mi red. Yo ya sé, ya vieron ustedes en la actividad anterior, ya sé cómo calcular si un host pertenece a una red, ¿no? Entonces, si un host no pertenece a mi red, entonces tengo que salir gracias a un dispositivo que es un dispositivo enrutador. ¿Sí? Entonces, si yo puedo llegar a un host externo, quiere decir que mi red local funciona correctamente. Eso es lo que me dice a grandes rasgos por aquí. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, yo voy a darle un ping a la www.ucol.mx, por ejemplo, a la página de la Universidad de Colima, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le estoy dando un ping en realidad a una dirección IP. ¿A cuál dirección IP? A la que aparece aquí. Y esta, ¿quién me la asignó? El servidor DNS. Por lo general, los proveedores de servicio de Internet, digamos en este caso en México, en Telmex, Megacable, alguno de ellos, tiene un servidor por ahí de DNS, ¿no? Entonces, este me asignó, se fijan ustedes, esta dirección. Entonces, a esta dirección en realidad es la que le estoy dando ping. Es como hacer un ping a la 148.213.1.44. Nada más que aquí lo hago directamente con la página. Si se fijan, la respuesta es la misma. Va a estar variando porque esto depende de la red, los tiempos. Se fijan, es pues, algo tardado, ¿no? La respuesta que tengo. Entonces, se fijan ustedes la respuesta, el tiempo, si vemos aquí, el mínimo de estos es 15. El máximo es 37. Y la media, pues se saca de todos esos, ¿no? Sumando todos y dividiendo entre 4. Y aquí me dice que el TTL, el time to live, es 50 nada más, se disminuyó, ¿no? Y de la misma manera puedo hacerlo a otra página. Un ping al www.cisco.com. Y aquí, por ejemplo, veo que tengo otra dirección, se fijan ustedes, otra dirección. Y esta es la dirección entonces de la página de cisco.com, ¿no?
digamos, el servidor de la página. Sí, esa es la dirección. Entonces aquí, digamos, el TTL Profesor, 351, enviados y recibidos. Ah, creo que no están viendo ustedes, ¿verdad? ¿O sí? No, sí lo están viendo, ¿no? Sí. sí se puede ver, profesor. Ah, profe, pero justo quería hacerle una consulta. Que cuando usted hacía el ping, he visto que generalmente sale direcciones de IP versión 4. En este caso, digamos, como usted hizo al final de Cisco y usamos, digamos, una dirección de IPv6 para el ping, ¿me saldrían las direcciones IPv6 para el camino del paquete o me daría una respuesta en IPv4? Por lo general, se está trabajando dependiendo, ¿eh? Pero por lo general va a depender de qué protocolo estés tú. Si tú estás trabajando, en este caso, en IP versión 4, por ejemplo, los servidores de Cisco, de Google y todos esos, ya tienen la opción de trabajar de manera dual. Entonces va a depender de eso. Pero sí, va a depender, porque en este caso yo estoy usando IP versión 4, ¿no? Entonces por eso digamos que se maneja de esta manera. Pero si yo estuviera en IP versión 6, lo más probable es que se quedaría en IP versión 6 también. Todavía está el proceso de migración, de que se esté migrando a direcciones IP versión 4. Por ejemplo, aquí mi proveedor de servicios, según entiendo, trabaja en IP versión 4. Entonces va a tratar de manejar prácticamente todo en IP versión 4. Él, digamos, no tiene esa posibilidad de manejar sobre IP versión 6. Entonces, pues digamos que la página esta de Cisco se adapta a mí para poder darle servicio en este caso, cuando estamos trabajando con IP versión 4. Así me di a entender ahí. Que por lo general todos, o sea, no hay ninguno creo que trabaje solamente con IP versión 6. La idea es que se vaya migrando poco a poco, pero ese proceso también ha sido un poco lento. Digamos porque no ha habido como tal una necesidad de decir, cambiémonos todos a IPv6 de un día al otro. Pues. O sea, no ha habido una necesidad. Pues. ¿Por qué? Porque funciona así actualmente. Sabemos que ya las direcciones IP no están, no son suficientes, pero se ha paliado un poco pues eso con lo de las direcciones públicas y privadas y todo eso, y hasta ahorita, digamos, ha funcionado. Ya el día que se quiera tener un control ya más, digamos, adecuado del Internet, porque hasta ahorita, por ejemplo, yo tengo una dirección privada, mi vecino tiene la misma, el de otra ciudad tiene la misma, entonces es un poco difícil tener un control de los usuarios como tal. Ya yo creo que va a llegar un día en que digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer igual que hicieron con el apagón analógico de la televisión. Van a hacer un apagón de IPv4 en algún momento, pero hasta ahorita todavía no se hace. Vienen varios años, ya han venido varios años hablando de eso. Pero digamos, ya de manera local, ya muchas empresas grandes, sobre todo, ya se trabajan a través de IP versión 6, sobre todo por cuestiones de seguridad también. Y hacen un proceso de tunneling que le llaman, ¿no? O sea, que llevan, en IPv6 llevan direcciones IPv4, digamos, ¿no? Vamos a ver el siguiente punto, que es el trazado de la ruta. En Windows vamos a verlo generalmente como tracer, este comando. En el dispositivo de Cisco, por ejemplo, lo pueden ver como traceroute o traceRT, lo dicen, ¿no? en inglés a veces, ¿no? El trazado de la ruta me va a servir justamente para saber cuáles son los diferentes saltos por los cuales va atravesando para llegar a un destino en particular. ¿Sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, yo quiero llegar a este destino y me dice que tengo aquí 1, 2, 3, 4 saltos, ¿no? Y aquí me dice lo mismo, en cada caso me dice cuál es el tiempo mínimo, más bien el tiempo mínimo, máximo y el promedio, ¿no? Por ahí. ¿Okay? El mínimo es el de este lado, el máximo y el promedio. Entonces, lo voy a ver también aquí con un ejemplo, queda un poco más claro. Voy nuevamente aquí. Entonces voy a irme para atrás y recordemos que estaba en mi default gateway, entonces le voy a poner traceRT o traceRT. Entonces yo le doy un trazado de ruta y me dice que solamente hay un salto. ¿Por qué? Porque es en realidad mi gateway, o sea, que no hay ningún otro dispositivo
en medio. Un dispositivo de capa 3 no hay en medio, ¿no? Y así le puedo dar a diferentes. RaceRT, por ejemplo, le puedo dar a veces puede ser tardado. Vamos a ver cuánto nos tarda. Y aquí nos da los diferentes saltos, ¿no? Le di a cisco.com y aquí me está diciendo los diferentes saltos, ¿no? que va atravesando hasta llegar a la página de cisco.com. Por lo general, lo más lento va a ser a nivel local, ¿sí? O sea, salirme, por ejemplo, de mi ciudad o de mi estado va a ser lo más lento. Ya una vez que yo me suba a esas supercarreteras que son las de fibra óptica, ahí ya va a ser mucho más rápido. Entonces, digamos que es como imaginarte también si estás en tu ciudad, pues te mueves lento dentro de la ciudad, ¿no? Pero te sales en la autopista y ahí sí aceleras, ¿no? Y pasa lo mismo con estas de carreteras de fibra óptica. Es más difícil, digamos, salir de México que llegar hasta Japón. Entonces aquí vemos. Aquí me dio entonces los diferentes saltos. Tengo entonces 15 saltos aquí. Atravieso 15 saltos para llegar, por ejemplo, al servidor de Cisco. En algunos casos me aparece un asterisco. Eso es cuando no responde a tiempo. Cuando no me está respondiendo a tiempo, entonces me voy al siguiente. Que ha de ser también por cuestiones de configuración, ¿no? Recuerden que puede ser por cuestiones de configuración también que no me responda el dispositivo, que es lo más probable, porque generalmente esos dispositivos son bastante rápidos. Entonces aquí vemos, ¿sí? Por lo general, como lo vemos aquí, 10, 54, 10, 0, 10, 2, 10, 0, 10. Estos generalmente son del mismo ISP o el proveedor de servicios, ¿no? Que yo tengo dentro de mi ciudad o algo así, ¿no? Entonces, si fijan, son acá un montón de saltos dentro de mi proveedor de servicios solamente. ¿Por qué? Porque él tiene pues diferentes equipos en varias partes de la ciudad, ¿no? Diferentes enlaces, diferentes nodos. Y luego ya me voy por acá. Estos generalmente ya son los enlaces ya más rápidos. Por acá me comenta que es megared.net, por ejemplo. Y estos de Transtelco son generalmente ya enlaces de fibra óptica. Entonces aquí lo vemos y ya llega por este lado al servidor de Cisco, ¿no? ¿Okay? Entonces podría darle también a el de la universidad, por ejemplo, call.mx, por ejemplo, y vamos a ver cuántos saltos tenemos para llegar a este servidor, ¿no? En algunos casos se tarda un poco porque no tiene, digamos, habilitado para que me responda este dispositivo. Bueno, mientras aquí termina, entonces puedo ir pasándome aquí para ir viendo, ¿no? Ok, entonces aquí vemos qué sucede en el caso del traceroute. En realidad se está utilizando el ICMP también, o el ping. Solamente la diferencia es de que, recuerden que el ping tenía un TTL. Entonces en el traceroute se le pone inicialmente un TTL, un time to live, como 1. O sea, quiere decir que solamente voy al primer salto y de ahí me regreso. ¿Ok? ¿Sí? Cuando llega al primer salto ya me regreso. Y luego, cuando ya completó ese primer salto, se incrementa. Ahora ya el TTL va a ser ahora de 2. O sea, me voy ahora 2 saltos. Y así sucesivamente voy incrementando el TTL 3, 4, hasta llegar a mi destino. Voy a regresar nuevamente aquí si ya se completó. Se fijan, ya está completa. Se fijan aquí, cuando tengo una conexión a veces interna, o, por ejemplo, estoy hablando solamente del servidor de la universidad, está aquí en la misma ciudad y tiene 17 saltos, ¿no? Entonces, a veces, pues esto depende, como les digo, esto como estoy hablando en nodos aquí pequeños que van brincando de uno a otro, a veces es más tardado que irse por supercarreteras, como por ejemplo aquí, y llegar hasta servidor, por ejemplo, de Cisco, ¿no? Entonces aquí lo estamos viendo, ¿no? En TTL, entonces al final de cuentas son ping, o ICMP, pero el tiempo de vida es el que varía. El TTL al principio es 1, luego es 2, o sea que manda un ping al que tenga más cercano, y luego manda un ping al siguiente que tenga más cercano, y luego a los 2 saltos, y así sucesivamente, hasta llegar al destino final. Entonces hasta el final yo cuento cuántos fueron los TTLs que se contaron al final. Se incrementa hasta que el destino sea alcanzado o hasta, digamos, por acá tenía que el TTL, recuerden que estaba como de 49 o 50 por ahí, ¿no? Entonces, si el TTL es de 49, si llega a 49 y no ha llegado al destino, simplemente se desecha esa información y me dice que ese host no es alcanzable.
Entonces, hasta aquí llegaríamos con el tema del día de hoy, que es los fundamentos del ping y el trazado de la ruta. Y estos dos pues tienen que ver con este protocolo, ICMP, el protocolo de control de mensajes de Internet. El día de mañana vamos a ver la parte práctica, les comentaba. Entonces, ustedes, la idea es que lo revisen bien el día de hoy, entre hoy y mañana, para que podamos pues tener una charla el día de mañana, platicarles un poco de algunas cuestiones ahí de la práctica y también que ustedes saquen sus dudas de cómo van a realizar algunas cosas, ¿no? Hay algunas configuraciones que ya vienen ahí predefinidas, que ustedes ahorita no lo van a ver porque ustedes no han visto la parte de enrutamiento. Entonces, ahí lo van a directamente ustedes, digamos, van a hacer un copy-paste en la configuración del switch y el del router, por ejemplo. Y van a hacer solamente la parte de prueba de conectividad. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. ¿Dudas, jóvenes? Está claro, profesor. Todo bien, profesor. Ok, culminamos entonces con eso la sesión del día de hoy. Y yo creo que lo interesante más bien va a ser mañana, donde posiblemente salgan dudas respecto a la parte práctica, ¿no? Igual ustedes tienen también la opción de revisar el módulo 13, el material que viene ahí, pero yo creo que esto era lo más representativo, por eso lo puse de esta manera un poco más concreta, no tan extensa, para que ustedes se queden con un panorama general de qué es el protocolo ICMP y cuáles son los fundamentos del ping y el trazado de la ruta. Entonces, gracias a todos por su atención y nos veríamos entonces el día de mañana, jóvenes. Sale, profesor. Hasta Muchas mañana. gracias. Que tenga buen día. Hasta mañana. Nos Hasta veríamos mañana. entonces a las 11.